Ya estamos al aire en este primer capítulo de Chilean Way, el podcast. Estamos yo en este momento desde Chile, desde Concón, quinta región, acá de este país. ¿Tú, Miguel, dónde estás? En la Ciudad de México, lugar que, pues, de una u otra manera, pues significa estos dos corazones que se unen. Hoy tú no estás en Santiago, normalmente este programa será hecho entre Santiago y la Ciudad de México, y que justo creo que ejemplifica perfectamente lo que es la idea de todo esto. La unión de dos extremos, culturalmente hablando, de este continente, dos puntos que convergen, y que convergen a raíz de una cantidad de historias que hay entre los dos, una cantidad de puentes, una cantidad de cosas que pues parecía algo que tenía que suceder irremediablemente. Ha sucedido y ha venido sucediendo desde el famosísimo siglo XIX, donde empezamos a tener ciertas cositas entre uno y otro, y son 8,000 kilómetros más o menos lo que nos distancia, pero que en historias, en anécdotas, en gustos, en estas ganas de contar las historias, tenemos mucho en común. Somos finalmente un intercambio. Eso es lo que vamos a hacer en Chilean Way, un festival que se viene, que ya a poco les vamos a ir contando y entregando algunos detalles, pero que finalmente viene siento, a unirnos de manera formal, pero algo que ya existe. Esta conexión entre Chile y entre México es algo, como tú decías, que data desde una cantidad de años atrás, que data ahí Gabriela Mistral, ha llegado a México, aparte de la cantidad de artistas chilenos que hay allá viviendo, y ustedes cuántas veces han venido. Miguel, ¿te das cuenta que nos entregaron la misión de echar a andar esto, de ser como el nexo entre los dos países? Nos aventaron, nos citaron a una junta, nos dijeron, queremos que pase esto y háganle como puedan. Y creo que la mejor manera para quien, evidentemente para quien nos está viendo en Chile, sabe perfectamente quién eres, pero creo que sí tenemos que presentarnos. No me gusta esta situación de tener que salir aquí con currículum y todo, pero sí es un gusto para mí, porque además a lo largo de todos estos años y esta relación con muchos músicos, entiendo que hay figuras muy importantes en Chile que han apoyado, que se han subido, que se han tomado esto a diferencia de lo que nos han dicho, por ejemplo, en el cine estadounidense, tienes que ser periodista musical y tienes que ser el enemigo. Creo que algo que nos une a los dos, por lo que me han contado, es que no hemos querido ser el enemigo, sino hemos querido subirnos en estas historias y ayudar en la manera de lo posible. Y por eso, para mí, alguien con la trayectoria con la que tienes, que ha sido esto, y que no nada más lo has llevado a ponerte delante de un micrófono y hablar de la parte musical, sino tratar de ser un factor de cambio social a través del podcast que estás haciendo, a través de las cosas que estás haciendo. Para mí es un gusto poder platicar contigo, Martina, y poder compartir esta experiencia que no sabemos cuánto va a durar, pero que a mí me emociona mucho poder tener este camino ida y vuelta, ¿no? Miguel, y desde mi parte también quiero hacer la presentación para todo el público chileno, acá poder compartir contigo, Miguel Solís, alguien que lleva 2 décadas, siento que 2 décadas suena más grande que 20 años, así que quiero decirle 2 décadas, estar vinculado a proyectos que tienen que ver con la radio, con diferentes ámbitos de la comunicación y de la música, y además que yo soy súper fan del trabajo de Reactor, desde lejos, siempre viendo además cómo los músicos desde Chile llegan allá. Entonces, poder estar contigo también compartiendo acá, la verdad es que es un honor y me parece una súper bonita llegada para poder abrirle esta puerta a Chilean Way. Mira, siempre he creído, y para mí es muy emocionante cuando estás entrevistando a una banda y te dice, oye, es que trabajé con un productor tal que yo había escuchado en tal manera, ¿no? O pude coescribir una canción después de un viaje, o conocí a esta persona y hicimos esta canción. Creo que en los medios nos hacía falta un poco eso, ¿no? Gente que sabes y que sigues y que estás pendiente de lo que está pasando y que son factores de cambio. Creo que esta es una gran oportunidad para colaborar en ese sentido, desde un micrófono, desde pues, la creación de lo que hacemos. Entonces, para mí, Martina, es un gusto y pues entonces demos la bienvenida. Esto se llama simple y sencillamente, pues es un puente, ¿no? Así lo hemos marcado. Chilean Way, así se llama, y a partir del día de hoy estaremos platicando, tendremos
Y hablaremos no nada más de la parte musical, que sí es importante, tendremos y les platicaremos cómo surge todo esto y a dónde va a llegar. Pero también vamos a platicar de todos esos elementos que hacen que esta sea una relación sumamente intensa y sumamente, pues, perdurable, ¿no? Miguel, y si yo te digo Chile, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues el crecimiento que ha habido y el conocer a muchos de tus compatriotas en los últimos años, lo veo como un ejemplo de crecimiento y un ejemplo de vamos a hacer las cosas, ¿no? Así lo veo, me tocó ver esas historias, esas generaciones, esa cantidad de músicos, como bien decías, que han venido y que son, y de artistas en general, que han venido a México y que han venido diciendo, queremos enseñar lo que se hace allá, en lo que se hace y en palabras textuales que me han dicho, lo que se hace en el culo del mundo, queremos enseñárselo al resto del mundo. Eso somos nosotros. Y eso justamente creo que es algo que me recuerda a Chile, estas ganas de, no me van a decir cómo, una palabra que se ha utilizado mucho en estos últimos años, esta resiliencia, ¿no? Esta adaptación al entorno y poder mostrar lo mejor. Y eso lo he visto y me ha tocado afortunadamente estar en varias ocasiones en Chile, conocer a muchos músicos chilenos, conocer sus historias, y creo que esa es una constante de ganas de enseñar y ganas de crecer y ganas de enseñar porque estamos aquí, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que viniste a Chile? 2007 para la única edición, curiosamente, del Vive Latino chileno. Esa es que se llevó a cabo era el Club Hípico, si mal no recuerdo. Mítica edición del Vive Latino. Me tocó viajar, o sea, y además fue un viaje sumamente extraño porque viajé primero a Buenos Aires, estuve en un festival que tenía el nombre de una cerveza, y después de ahí volé a Chile para llegar al show. Estuve, y esas veces tocaban los bunkers, tocaba de Salón de México, fue división minúscula. ¿Te acordás que no llegó Panda? Tocó Babasónicos, tocó King. Era un experimento extraño porque los escenarios estaban puestos como uno junto al otro, entonces la gente caminaba voy para allá, eran unas mareas. Sí, eran unas mareas y fue divertidísimo. De ahí, pues tuve la oportunidad de regresar y trabajar la distancia también con un Lollapalooza, que transmitimos en algún momento. Trabajé para Coca FM y se hizo la transmisión para México a través de Coca TV y Coca FM de un Lollapalooza completito. Y entonces hubo mucha pues comunicación y la más reciente fue en los primeros días de octubre del 2019, en un evento que hubo, que literal estuve pocas horas, pero era un evento, uno de estos mercados internacionales que se llevó a cabo en Santiago, y literal salí de Santiago y que me parece que a los 3, 4 días empezaron las protestas y lo sentí muy cercano porque con un gran amigo, un gran amigo que mando un saludo, Javier Huerta, manager de muchas bandas y de mucha historia, yo le pedí que comiéramos en Plaza Italia ese día. En los famosos sándwiches que están ahí en el Prosit. Le pedí porque recordaba esos sándwiches de alguna de las primeras veces que fui, y después ver unos cuantos días después justo a esa cantidad de gente entregada en defender, en apoyar, en ser resilientes, insisto la palabra. Por eso para mí es una vinculación directa, porque lo vi y lo he visto con los músicos y lo viví de una u otra manera en el punto que acabó siendo el punto cero para algo que llamó la atención del mundo y que cambió muchas cosas. Miguel, y a nosotros, bueno, desde Chile también, México siempre ha sido un polo, un foco. Ajá. La mayoría de los músicos, cuando recién parten su internacionalización, como que México es lugar obligado, como que sí o sí aterrizan allá, y también hay una comunidad de músicos y músicas chilenas bien grande, que se juntan, que tienen ahí como un circuito bien establecido. ¿Cómo los ves también tú desde allá, a los chilenos que llegan allá a desarrollar sus carreras? Pues lo vemos y lo entendemos, y seguramente para ti también el hecho cuando alguien te platica y te dice me voy para México, es como algo que se veía como
un brinco. Al final México estando tan cerca de Estados Unidos y siendo de una u otra manera pues en la parte mediática teniendo esta repercusión en ciertos momentos de la década desde los 70, 60, 70, lo que pasaba en la televisión mexicana incrustaba y pues generaba que se viera en Colombia, que se viera en Centroamérica, que se viera en otros lados. Entonces México se convirtió en esa especie de trampolín automático donde recibimos a muchos músicos de diferentes partes de Iberoamérica, ¿no? Españoles que quieren empezar a ser parte de la industria latinoamericana, gente de Colombia, gente de Argentina, y en caso particular los chilenos, ha sido como este brinco de estamos haciendo las cosas, queremos intentar otros mercados, y el mexicano creo que hay, no sé si porque tiembla allá y tiembla acá, no sé, pero hay algo muy en común, ¿no? Entre los dos y que vienen y ha pasado y pasó en su momento con la ley, ¿no? El momento Claro. en que la ley decide migrar hacia acá y hacer como todo este proceso al punto que algunos de los músicos, específicamente Mauricio, sigue viviendo acá, ya no en Ciudad de México, ahora vive en Puebla, pero que está a 2 horas de Ciudad de México, pero que lo convirtió en casa, ¿no? Y lo mismo pasó con Lucibel, y lo mismo pasó con los Bunkers, que los Durán ya decidieron también quedarse acá, y lo mismo ha pasado que Jepe ha vivido por acá, las grandes temporadas donde, bueno, alguien de las generaciones más nuevas como Fármacos o Benjamin Walker han visto en México esta oportunidad para, queremos a partir de ahí generar cosas. Javier Amena, un rato que estuvo por acá, y acá tenemos este gusto por escuchemos, compartamos y escuchemos, pero la pregunta es para ti, ¿cuáles serían las 3 palabras si te dicen México? ¿Qué más referirías? O sea, como las primeras, así, indagatorias directas. Para mí creo que los primeros conceptos serían picante. Y lo dice alguien que nace en un país que se llama Chile. Y lo Por dice favor. alguien que sí. Colores. Ok. Y alegría en general. Yo creo que también los chilenos se van para allá y ahora hablamos de la música, pero la verdad es que son chilenos en diferentes áreas. Hay escritores chilenos que también viven en México, como Zambra, pero creo que tiene que ver con no solamente algo geográfico, de que ustedes están como localizados en un punto donde se pueden comunicar con todo el mundo muy fácil y muy rápidamente. Yo creo que hay algo que hace que nos entendamos bien. Yo generalmente creo que ustedes los mexicanos tienen una buena onda que se transmite y que realmente como que da gusto llegar, reírte, comunicarte, y eso no nos pasa con cualquiera. Yo creo que hay algo que tenemos ahí entre nosotros que lo vamos a ir descubriendo de por qué nos logramos comunicar tan bien, por qué nos logramos entender tan bien. Hay algo ahí, y además que yo siento que para que tantos músicos chilenos se vayan para allá, hay algo del sonido desde acá que les tiene que gustar. ¿Qué será lo que tiene la música chilena que también les gusta? Creo que tiene esta situación también de variación bueno, si nos ponemos a ver la historia en el sur de Chile, que es algo que además me enteré cuando empecé a conocer sobre este proyecto, el resultante de la música ranchera mexicana que se empezó a escuchar en la radio chilena, esto fue los años 40, ¿no? del siglo XX, empezó también a tener una peculiaridad de progresiones y maneras de interpretación, incluso hasta de temáticas, que se convirtieron en locales y que entonces cuando las oímos de regreso sentimos que son como de acá, porque vinieron como del mismo génesis. Y de ahí, pues creo que también para los músicos de esta generación, que vienen inspirados en la generación que es más o menos la tuya y la mía, pues MTV tuvo mucho que ver. Este momento donde estábamos unidos, recordarás, y para mí es como muy, muy importante, el momento del Unplugged de los tres, cuando fue anunciado por esta señal unificadora que tenía MTV al principio, antes de dividirlo en región 1 y región 2. ¿Te acordarás que vino como, no nada más se anunció el show de los tres, sino se anunciaba en hora de Santiago, porque siempre era hora México y hora Buenos Aires, ¿no? Y ahí se anunciaba en hora de Santiago, se hizo como una acepción especial a poner lo que estaba sucediendo, y de ahí
pues explotas en voltear a ver todo lo que fue sucediendo. Y creo que ahí MTV nos ayudó mucho a tener a alguien como Alfredo a cargo y que nos hizo oír ese sonido y empezarlo a sentir como también muy local. Y todo lo que ha pasado musicalmente creo que ha sido como pues los dos polos muy importantes y complementando con Argentina de este sonido latinoamericano que empezó a pimponear como en su momento, y puedo hacer la comparativa, como en su momento Estados Unidos y Reino Unido empezaron a pimponear entre ellos. Eso empezó a pasar en los 90 y hoy, a 30 años de distancia, puedo decir que se ha generado un sonido de la región inspirado en lo que estos tres polos estamos haciendo, ¿no? Y que particularmente ha tenido este recorrido de Chile hacia México y de México hacia Chile ha tenido también mucha repercusión, ¿no? Y Miguel, si tuvieras que pensar en algo que identifica, por ejemplo, al sonido de la música chilena, ¿qué podría ser? Es que me gusta que no es una cosa. O sea, así como si yo te lo pregunto al revés, seguro no me dirías algo parecido al mariachi o no me No. dirías algo parecido a la música veracruzana o a la música del norte del país, sino creo que cada uno, o sea, sabemos que, por ejemplo, Concepción ha generado un chorro de cosas que acá gustan mucho, pero también diferentes partes de Chile ha generado mucho, ¿no? Y mediáticamente Viña tiene mucho que dar hacia este lado. Entonces, creo que un solo elemento no, pero creo que una manera de afrontar la parte musical sí. Por lo menos en lo que a mí me toca y en la historia que yo he vivido con chilenos, esa parte de manejo y entendimiento de la música independiente y de cómo hacer esta autogestión para lograrlo, sí es algo que el chileno tiene muy claro. El chileno, incluso estando firmado con compañía transnacional, los músicos que me ha tocado que fuera el caso, tienen este chip de vamos a hacer las cosas y vamos a soñar un poco en grande y vamos a planear. Y entonces creo que el espíritu de la música independiente chilena tiene un sello muy particular, mucho más que la parte musical. La parte musical es diversa y puedes encontrar situaciones muy melódicas, pero también distorsión, pero también gran hip hop, pero, ¿sabes? Pero creo que lo que los hace converger es esta parte de un espíritu muy fuerte y una manera de entender, pues queremos que mucha gente escuche esto, ¿no? Queremos darle la vuelta al sistema. Y en tu caso, México, ¿has venido? He ido, lamentablemente he ido solamente una vez a México, que fui a Veracruz, que fui a un evento de los 40 justamente, Ajá. que fue en Veracruz. Es la única vez que he ido, pero conozco a muchos mexicanos, grandes amigos también, chilenos que viven en México, así que estoy súper conectada con un poquitito de todo por allá. Y a ver, bandas mexicanas. Yo ya mencioné como varias, o sea, sin querer queriendo ya aventé ahí como varias. Bandas mexicanas que a ti te llamen la atención y que a ti al final también te lo pregunto así. Tú estás detrás de un micrófono, estás en este contacto, llega una banda de regreso de que hayan estado por acá y van a tu cabina y platican. Entonces, para ti, ¿qué bandas mexicanas llaman tu atención? Como en la parte profesional y que también sean de esas bandas que, pues, no sé, a mí sí me pasa con muchas bandas chilenas, que llego y digo, voy a descansar, ¿qué ponemos de música? Y escojo algo. A ti, de las dos, de la parte profesional y de la parte personal, bandas mexicanas que te llamen la atención, o proyectos, o mariachis, o lo que sea, ¿eh? Bueno, hablando un poco como de la raíz incluso más mexicana, del mariachi, de la ranchera y todo eso, hay que destacar que en Chile la penetración de esa música es tan grande que en, no sé, fiestas patrias, acá tenemos cueca y todo eso, pero la mayor cantidad de música que se escucha, sobre todo en el sur del país, probablemente tiene más raíz mexicana que mismísima chilena, y eso es muy interesante, o sea, ese arraigo y esa conexión que tenemos es súper grande, o sea, esa música es parte de la idiosincrasia chilena y yo creo que finalmente también es parte de por qué conectamos también. Incluso yo me doy cuenta a veces como en los acentos, en palabras que usamos, ya podremos hablar un poco más de eso también. Pero yo creo que sin duda de las bandas más icónicas mexicanas y que personalmente como que, es que yo me acuerdo, era muy chica y era una banda que yo escuchaba porque mis hermanos la escuchaban, es Café Tacuba, o sea, no puedo evitarla y acordarme de, yo creo que como la primera gran banda de la cual tuve noción de que era de México,
era esa, y es una banda finalmente que también, como tú dices, como que, ay, escuchemos algo como descanso sobre esta banda, tiene que ver con ellos, como desde esos orígenes. Pero Y que la verdad es que curiosamente, si me lo preguntas a mí, creo que Café Tacuba sí es la banda mexicana que mayor vinculación, por lo menos mediáticamente, ha tenido con Chile, ¿no? Empezando por Vale Callampa, ¿no? O sea, un disco tributo a una banda chilena, pero también muchos conciertos, o sea, la grabación, y que Chile haya sido parte de la grabación del objeto antes llamado disco, pues nos habla de esa vinculación, pero no queda ahí, ¿no? Sí, o Café Tacuba sí creo que es una de esas bandas, así como Los Tres, que además, pues digo, la relación entre Álvaro y los Tacubos es sabida por todo mundo, pero creo que los dos se convirtieron en grandes embajadores uno del país del otro, ¿no? sí, total y absolutamente. Y la verdad es que son, bueno, al menos acá Café Tacuba es una banda que es tan querida que está también cada una de sus canciones, son canciones que, o sea, van traspasando además generaciones. Ujú. Incluso a veces como que las mismas canciones van más allá de la banda, que se van traspasando. Y eso es súper bonito, o sea, generaciones de, no sé, de niños muy chicos ahora todavía conocen esos temas, los temas más grandes, los más emblemáticos, los más antiguos, que en teoría no deberían tener tanto por qué, pero sí, siguen calando súper hondo. Y creo que seguirán. Y en lo mismo de este lado, hemos tenido como esta asimilación de muchos temas chilenos y en diferentes generaciones, ¿no? O sea, hablábamos hace un rato de La Ley, que creo que fue una de las bandas que empezó la internacionalización del rock chileno y era común a finales de los 90, principios de los 2000, ver a La Ley no nada más viviendo acá, sino jugando con tú a tú con bandas gigantes, ¿no? O sea, llenando lugares, siendo vista por la televisión y representando. Recuerdo que se hizo como un granito y estaría buenísimo buscarlos y preguntarles. Creo que eso puede ser una de las cosas que podemos hacer. Se hablaba y a mí me llegaban a comentar sobre que cuando llegaron la ley a vivir a México, vivieron en un edificio, o sea, rentaron como varios departamentos dentro de un mismo edificio, en el cual colgaron una bandera gigante chilena. Y esto hablaba como un poco de esta estamos acá, decidimos por la carrera, decidimos por incluso la movilidad, era el momento donde Miami, lo recordarás, era la meca de la industria musical latinoamericana, entonces tenías que estar cerca de Miami y viajar a Miami muchas veces al año, y entonces un poco en ese sentido, lo que para mí cuando me enteré de esta historia, insisto, no sé si sea real o no, pero me encanta que sea una gran leyenda urbana, de esta Elijamos que sea real, elijamos que sea elijamos que verdad. sea real. Este despliegue de una bandera un poco decía, no dejo de ser chileno, aunque esté cambiando ahora el punto y el foco. Y eso creo que es parte de este orgullo que de este lado vemos que el chileno tiene mucho y que creo que compartimos con el mexicano, porque también somos muy así somos gritones, somos escandalosos y somos mucho de llegar, y lo he visto y he vivido festivales, insisto, con bandas mexicanas allá. Y estas ganas de está increíble lo que está pasando, no dejó de ser mexicano. Recuerdo un after de ese Vive Latino con Plastilina Mosh tocando y que fue un fiestón donde chilenos, mexicanos y de algunas otras nacionalidades que estuvieran por ahí, era una gran fiesta celebrando eso, celebrando que la música nos había hecho viajar muchos kilómetros para estar juntos, ¿no? Los 8.000 kilómetros que decías tú, me Los parece 8,000 increíble pensar kilómetros la cantidad. que suenan a mucho, pero que pues históricamente pues no han significado casi Para nada, ¿no? nada. Estamos a 100 años de que Gabriela Mistral llegara a México. En uno de esos, o sea, si ahorita tú dices, bueno, llego una noche, me tomo el vuelo de la noche y estoy en la madrugada y todo este proceso que es cuando viajas directo, porque sabemos historias de gente que Es no viaja verdad. directo y que nos lo mandan para arriba, para abajo, para allá. Pero imagínate lo que fue para ella viajar desde Chile a México hace 100 años. Por Primero, todas las razones, además del trayecto también de salir de este país, de llegar allá con todas las... En fin, sí, hace 100 años, ¿cómo era esa diferencia? y como dices, o sea, no es nada más pues me imagino que habrá sido en barco, ¿no?
el asunto, el proceso, el ir dejando y el ir viendo cómo cambiaba pues, todo el entorno, cómo se adecuaba y cómo llegar en un lugar que se convirtió también en su casa. Y eso creo que tiene Chile y tiene México, que nos hacemos sentir en casa y es un poco el objetivo de esto que es Chilean Way. La unión, el brinco, el puente para llegar a casa. Me encanta aparte el nombre de Chilean Way, siento que como que queda perfecta la conexión. Las primeras veces que entrevistaste a artistas chilenos, ¿qué te llamaba la atención de cómo hablábamos, de cómo hablaban? ¿Qué Mira, palabras recuerdas que dijiste así como, ¿de qué me están hablando? particularmente soy alguien que habla muy rápido, pero, hijo, o sea, hay gente de Santiago que parecen los raperos más rápidos de la historia, ¿no? O sea, y además con el cachai, 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 cachai. Sí, sí, las primeras era, ¿qué? Después como que vas a acostumbrar, igual que creo que nosotros el güey o varias muletillas que utilizamos se van convirtiendo, pero sí, el cachai, o sea, es desde las cosas que primero empecé como a entender y jugar mucho con ellas y que realmente tenemos esta parte de que demuestra mucho la intensidad. Para mí asunto de entrevistar a algunos chilenos y es cuando empiezo a detectar que la velocidad empieza a modificarse de la manera de hablar, siento que tiene que ver con la intensidad que le están imprimiendo a lo que están diciendo. No sé si lo habías pensado alguna vez, pero para mí viene como de si empiezan a acelerarse, porque a mí me pasa, ¿no? Si empiezas a acelerarte es porque estás metiéndole mucha más emoción y creo que el chileno le pasa eso mucho. Bueno, y además que tenemos un montón de palabras que solamente existen en Chile, el al tiro, el, no sé, el fome y varias cosas más que yo creo que también deben haber sido como, ¿de qué me están hablando estos chilenos? Pues mira, como también tenemos muchas, en alguna ocasión me tocó en Argentina tener que explicarle a alguien, curiosamente también de Café Tacuba, el Chilanga Banda. Entiendo que es parte de la magia ¿no? Este juego de palabras, este juego de localismos, pero que los vas convirtiendo en tu propia jerga y los vas convirtiendo en tu propia manera de entender justo la acepción en la que lo están haciendo, ¿no? Y se ha convertido, y me imagino que contigo también podrá pasar mucho cuando estás entrevistando a alguien de otra parte de Latinoamérica, de otro país, y entender a qué se refiere y contestarle con la misma intención. Yo me convertí en una especie de coleccionista de esas intenciones y esos significados detrás de líneas. Y entonces, eh, el al tiro, por ejemplo, ¿no? Muchas expresiones chilenas, entenderlas y usarlas a favor del propio interlocutor se convierte en algo divertido, porque, insisto, son muy apasionados y muy entusiastas, y eso se va sintiendo y se va notando y se va generando. Digo, teniendo cerca a personajes como, por ejemplo, Cote Fonseca, que es un tipo con tanta energía, pues vas aprendiéndolo, ¿no? Vas tomando nota, y después llegaron los Durán y bueno, todos los bunkers y que se convirtieron en mis referencias de lo que sucedía y que pasó incluso en el 2019, cuando me preguntabas hace rato por la comunidad de chilenos en México, hubo la oportunidad de interactuar con ellos en una serie de un concierto que se organizó por músicos chilenos acá para brindar sobre todo, no nada más era los recaudados se mandaba para la gente, para ayudar a la gente de la primera línea, sino dar visibilidad a todo lo que estaba sucediendo. Y lo mismo que sucedía para, oye, ¿y cómo se hace para festear con ellos? Pasaba en esos momentos. Y recuerdo también en algún evento que se hizo y que se organizó en la Ciudad de México, donde participaron los Bunkers, participó Rubén de Café Tacuba, participaron varios músicos en alguno de los terremotos, el terremoto grande que hubo en 2000, ¿qué fue? 2006, 7 ¿Acá en Chile? allá en Chile, El ajá. del 2010 debe haber sido. 2010. 27F. Esa parte que también
pues pasó con el 2017 el temblor en México, ¿no? Y pasaron estas situaciones que no nada más es esa parte musical, esa parte emocional, la tienen para la fiesta y la tienen para contar, sino también para contar las historias, amplificar las historias y dar contexto. Y eso sí creo que es algo importantísimo. Y hay que tener ojo, eso sí, con algunas palabras que significan que es la misma palabra, pero que se usa para cosas diferentes en los países. ¿Cuáles podrían ser esas? A ver, haremos un glosario, pero yo creo que mejor lo preparamos para que lo sea... preparamos ya para mira, sí. Para nuestro próximo encuentro vamos a preparar un glosario porque hay algunas que yo sé que tenemos que desde Chile tener cuidado cómo las usamos en México, así que lo vamos a preparar. Y de aquí para allá también hay algunas que si las dices públicamente en una estación de radio, te pueden correr. Sí, o sea, a ti te correrían por decir algunas y es otra que yo las uso todos los días, las puedo usar en mi estación de radio. O sea, así de diametralmente diferentes pueden ser. Exactamente. Bueno, pero ustedes se han de estar preguntando, llevan un rato escuchando a estos dos personajes hablar sobre esta vinculación. Pero ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Bueno, la idea es presentar y empezar a generar algo que tendrá muchas vertientes, pero una de las principales es una plataforma de comunicación. Una plataforma que va a unir los dos puntos a través principalmente de la música, pero que trataremos de encontrar todas las diferentes vertientes. A esto se le conoce como Chilean Way, y esto tendrá una representación que yo no tengo autorizado, pero tú sí. Así es. Yo tengo autorizado contarle. A mí no me dieron chance. No, a mí sí me... Bueno, en realidad yo la pedí. A mí no me la dieron, pero yo la pedí. Yo dije, ¿puedo hacerlo? Lo pensaron un poco, pero finalmente me dijeron que sí. Y vamos a saber quiénes van a ser justamente esas representaciones musicales de este Chilean Way. Porque vamos a tener un line-up que vamos a poder conocer el 22 de marzo. Esa es la fecha. Esa es la fecha cuando vamos a poder contarles a todos y todas cuándo es. Y también tenemos fecha del festival. O sea, ¿cómo? ¿Es un festival? Es un festival. Yo creí que era un ciclo de cine. No, bueno, no sabemos qué. Mira, no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar de acá a la fecha. Así que hay fechas importantes que tienen que anotar desde ya. La primera fecha, no, yo creo que la más importante es el día de, ¿no? Esa la dices tú. Yo ya dije cuándo era el line-up, esa te toca decirle a ti, Miguel. Según mis cálculos y mi recuerdo y lo que estará sucediendo, pues seguramente nos vamos a poder encontrar en la primera pieza de este rompecabezas de unión próximo 6 de junio. ¿4? Ah, no, 4 o 6. No sé. 4 de junio, 4 de junio. 4, ya me están bombardeando. 4, no, perdón. No, o sea, ya. Repito. Corte, esto lo habría dicho yo. Ya, 4 de junio es el día de y el cartel de lo que va a estar pasando ese día lo van a poder conocer el 22 de marzo. Así que esas son las fechas que tienen que anotar desde ya y, por supuesto, desde ya comenzar también a sumarse a todas las redes sociales del festival. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en TikTok también, en Spotify también y en todas partes nos pueden encontrar como Chilean Way, pero este es el momento, Miguel, donde nos ayudan y ponen esto en una wincha acá abajo, @Chilean Way, ahí en todas las plataformas. Ya vieron una palabra para el glosario, wincha. Ah, pues sí, puede ser GC también, por eso te lo explico en el otro capítulo. Y a nosotros nos tocará el gusto de ser un poco los... No quiero decir guía, pero sí los metiches que estaremos acompañándolos en este proceso de aquí hasta el festival. Platicaremos todas esas historias que hay que han vinculado para los dos lados, tanto desde el lado mexicano como desde el lado chileno, con el lado chileno como el lado mexicano, en estas historias que sí, se parten del arte, pero se convierten en historias de dos sociedades que se quieren mucho, que están muy cercanas, a veces mucho más cercanas de lo que los 8,000 kilómetros podrían pretender o podrían generar. Estamos muy cerca y estaremos de aquí hasta ese 4 de junio, acompañándonos mucho, porque de aquí, esto es el capítulo 1. La idea es que se escriban muchos y muchos capítulos. Y Martina, pues será un gusto emprender esta aventura de esta cantidad de cosas que queremos conocer en conjunto contigo.
este viaje. Oye, me dijeron además que voy a aterrizar el 4 de junio por allá, así que también los voy a estar viendo allá en vivo en México. Vamos a tener que hacer ahí la guía respectiva para que podamos hacer el Chilean Way como corresponde ese día allá en México. Pues entonces, este camino para llegar a la Ciudad de México, este camino para llegar a la colonia Nápoles en la Ciudad de México, no puedo decir más, pero este camino para llegar a encontrarnos en el, insisto, primer capítulo de algo que queremos que sea de ida y vuelta, de visita y de local, de ponerse en algún momento la roja y en otros ponerse la verde, pero que hablará un poco de la unión de todo. Dejaremos los 7 ceros a un lado y dejaremos otras historias de las cuales no queremos, bueno, también tendremos que hablar de Sí, eso, ¿no? también podremos hablar. Aunque ese día no quiero salir, pero está bien, lo hablaremos, pero ha sido una gran historia y hoy empezamos un capítulo más. Esto es pues la serie de contenidos que están empezando, aquí los tendrán y como bien decía Martina, los tendremos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Spotify, podremos encontrar esta serie de ya ves, ya hablé lo del 7-0 y ya lo están recordando todo el mundo. Dejémoslo hasta ahí. Miguel Solís desde México, Martín Orrego desde Chile. Esto fue Chilean Way, el podcast. Adiós.